Buenas noches, compañeros. Doctor Raúl Aguilar Ávila. Mi nombre es José Miguel Salas Sánchez, yo soy estudiante de la carrera de Nutrición Aplicada. El día de hoy presento mi autorreflexión sobre el tema de brucelosis en la materia de salud pública y epidemiología. Iniciamos. Pues bien, como introducción quiero comentarles que esta enfermedad, la brucelosis, es una zoonosis, es decir, es una enfermedad transmitida al hombre a partir de animales. En nuestro país es la segunda patología con mayor prevalencia detectada por la Secretaría de Salud. Dicha patología se presenta con mayor frecuencia en los estados de la República del Norte y el centro del país. Los estados que mayormente presentan esta patología son los estados comprendidos en el color ámbar, como es el caso de Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, y en la zona centro del país, durante mucho tiempo, Guanajuato, que es la zona donde yo radico, era una de las zonas con mayor prevalencia de la enfermedad. Hacia los años últimos del 2015 en adelante, afortunadamente esta prevalencia ha bajado, sin embargo en el estado de Michoacán ha persistido. Pues bien, vamos a mencionar un poquito la etiología de esta enfermedad, de esta zoonosis. ¿Cuáles son los agentes causales más comunes de la brucelosis y que nos afectan a nosotros los seres humanos? Tenemos el caso de Brucella abortus, que es el agente patológico característico de la brucelosis, que se contrae, se contagia al ser humano a partir del ganado bovino. Tenemos también Brucella melitensis, cuyo portador inicial es el ganado caprino u ovino. Tenemos también Brucella suis, que predomina en el ganado porcino, y bueno, en menor medida, pero al final de cuentas también se han reportado casos de Brucella canis, cuyo portador natural es el perro. Pues bien, vamos a hablar del mecanismo de transmisión. Vamos a entrar ya de lleno a lo que es el proceso salud-enfermedad de la brucelosis. En el caso de la transmisión de la brucelosis al ser humano, se presentan dos vías principalmente, que es el mecanismo directo y el indirecto. En el mecanismo directo estamos hablando que el contacto con secreciones, sangre, heces, semen, fluidos placentarios, etcétera, o manipulación visceral o de la carne de animales contagiados serían una de las principales vías de transmisión al ser humano. Esto es común encontrarlo en personas que trabajan en rastros, laboratorios, veterinarias, por ejemplo. Estamos hablando de tablajeros, veterinarios, laboratoristas químicos que trabajan en laboratorios especializados epidemiológicos, en los cuales el contacto de estas secreciones o de estas vísceras o carne de estos animales infectados pueden ser una vía de entrada a través de una herida, la cavidad oral, a través de la nariz, o también puede ser a través de los ojos. Y la vía indirecta, que es una vía de ingestión directa, es decir, el ser humano consume alimentos contaminados con el agente. Estamos hablando principalmente de los lácteos que no llevan un proceso de pasteurización adecuado y que por consiguiente nos generan esta consecuencia de sobrepoblar nuestro cuerpo de brucela y evidentemente incubamos el agente patológico. Ahora, vamos a hablar rápidamente de lo que es la historia natural de la enfermedad. Recordemos que dentro de la historia natural de la enfermedad tenemos un proceso previo y entonces luego entramos ya en lo que serían los tres mecanismos de prevención de la enfermedad. Primero que nada tienen que saber que esta enfermedad ya hablamos de los mecanismos de transmisión, que son las formas iniciales de contagio de la patología. Una vez que esto se da, nosotros sabemos que empezamos a tener un cuadro clínico que es diverso y que genera un sinfín de complicaciones. Sabemos también que este padecimiento puede ser en su sintomatología compatible con otras patologías, por lo cual es necesario hacer un diagnóstico diferencial. Pero bien, vamos a hablar de la prevención primaria dentro de lo que sería la enfermedad de la brucelosis.
Primero tenemos que hablar de promoción de la salud, y para hablar de promoción de la salud tenemos que saber que tenemos que hacer talleres comunitarios con aquella población que está en riesgo de contraer la enfermedad. Ya hablamos de los estados de la República donde mayormente se presenta, y entonces tenemos que implementar políticas de talleres comunitarios para informar a la población acerca de la enfermedad, sus mecanismos de transmisión y cómo poder evitar el contagio de esta enfermedad, también así como tratarla. Bien, también tenemos que dar participación social con las distintas instancias de salud. Estamos hablando de la Secretaría de Salud a nivel federal y sus instancias a nivel local, que sería municipio, y también a nivel estatal. Tenemos que hacer una serie de acciones conjuntas para que el paciente pueda tener mejor tratamiento en caso de presentar la enfermedad, y que también las instancias antes mencionadas que pertenecen al Sistema Nacional de Salud cuenten con las herramientas epidemiológicas para poder diagnosticar oportunamente y tratar a aquellos portadores de la enfermedad. Bien, vamos a hablar de protección inespecífica y específica. A través de los talleres buscamos incentivar a la población en riesgo de usar medidas de cuidado. Primero que nada, aquellos que son productores de ganado deben vacunar oportunamente con vacuna anti-brucela a su ganado. Y en caso de tener algún animal que se encuentre portador de la enfermedad, sacrificarlo o buscar curarlo. Cuando hablamos de sacrificio, evidentemente es aquel paciente de ganado, aquel animal que ya tiene una enfermedad avanzada y tiene complicaciones severas como abortos, como estados también de fiebre, y que también sabemos que a través de la leche, sobre todo cuando son ganados vacunos, que es el mayor consumo en nuestro país, tenemos ya altos índices de contaminación, y eso lo sabemos a través de exámenes de laboratorio. Bien, usar material de prevención para el ser humano, es decir, mascarilla, guantes, procurar no tener ninguna herida. Si vamos a usar objetos punzocortantes, por ejemplo, para separar vísceras y carne, tenemos que tener cuidado en la forma en que cortamos estas partes del animal, del ganado, y que evitemos también cortes o roces incidentales que puedan ser la vía de entrada de la enfermedad en el ser humano. También tenemos que pasteurizar los lácteos, y también tenemos que utilizar medidas como guantes, como cubrebocas, como lentes antisalpicaduras en aquellos laboratorios especializados epidemiológicos que contamos en el país. Bien, entramos también al diagnóstico y tratamiento. Cuando hablamos de diagnóstico, tiene que hacerse un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno. Si el diagnóstico es oportuno y es rápido, podemos evitar complicaciones secundarias y terciarias de la patología. ¿Cuáles son los síntomas más comunes? Aparición de fiebre, que esta puede ser un tanto errática. Podemos tener un paciente con un cuadro gastrointestinal característico por meteorismo, distensión abdominal, náuseas, vómito y diarrea, que se asemeja mucho a la shigelosis o salmonelosis. De ahí que cuando nosotros hacemos estudios de laboratorio, uno de los estudios gold standard que tenemos para hacer diagnóstico es la tinción de rosa de Bengala, para poder determinar la presencia de brucela en la sangre. Ahora bien, ¿cuáles son las pruebas serológicas más importantes? Ya dijimos el antígeno rosa de Bengala, la aglutinación del suero, también tenemos la prueba de 2-mercaptano-etanol. Estas son las patologías, estas son las pruebas patológicas estándar en nuestra población mexicana para detectar brucelosis en el ser humano. Entonces, de acuerdo a estas pruebas, nosotros podemos hacer un diagnóstico oportuno de brucelosis. Una vez que esto se da, nosotros tenemos que hacer un cerco epidemiológico, y para ello nos sirve precisamente la Secretaría de Salud como aquel agente capaz de generar, o aquella instancia capaz de poder hacer una circunscripción de la zona donde están presentando estos brotes de enfermedad conocida como brucelosis. Se llevan una serie de formatos, como es el SUIBE, y estos registros se llevan precisamente en el área epidemiológica de la jurisdicción sanitaria, donde toman cartas en el asunto. Precisamente se empiezan a hacer los cercos epidemiológicos de forma oportuna y se empieza a brindar el tratamiento para los pacientes. En el caso de los tratamientos tenemos 3 esquemas. Entonces, el esquema A, que es doxiciclina más gentamicina, que es de primera elección para adultos. El esquema B, que es trimestoprim con sulfamethoxazol más rifampicina en niños, que es de elección. Y cuando hay fracaso en el tratamiento, entonces tenemos las combinaciones de doxiciclina más rifampicina, que sería nuestro tratamiento ulterior en caso de falla de los 2 esquemas anteriores, independientemente del grupo de edad. Bueno,
Finalmente vamos a hablar de prevención terciaria, y para ello tenemos que hablar precisamente de la reactivación física, porque sí hay secuelas, sí hay consecuencias producto de la brucelosis tardías, como pueden ser precisamente un daño neuromotor, que se ocasiona precisamente por los casos raros, pero que al final de cuentas se presentan, de meningitis o meningoencefalitis asociada a brucela en aquel paciente, sobre todo que ya está inmunocomprometido. Entonces, a estos pacientes hay que cuidarlos a nivel neuromotor, a nivel neurológico principal, para poder tratar de reactivarlos físicamente. Afortunadamente son los menos casos posibles, pero existen, y son precisamente ese grupo de población donde principalmente podemos apoyar a tratar de restaurar en virtud de lo posible aquel daño que se pudiera haber presentado, tratar de limitar el daño, ¿no? Y mejorarlo. Y bueno, también evitar las recaídas. ¿Por qué? Porque estas enfermedades, como la brucelosis, pueden presentar recaídas. ¿Por qué? Porque recordemos que en aquellas zonas donde hay altos grados o altos casos o alta prevalencia de la enfermedad, es necesario poder continuamente estar revalorizando a aquel paciente que ya presentó la patología, porque puede volver a presentar una recaída. Vamos a hablar brevemente de la triada ecológica de la brucelosis. Recordemos que una triada ecológica se constituye por 3 elementos, que son el agente, el ambiente y el huésped. En este caso, ¿cuál es el agente? El género Brucella en sus 3 variantes, Abortus, Melitensis, Suis y Canis. Me dejé Canis aparte porque es muy poco común que en nuestro país se presenten brucelosis asociadas a contagio de perro a hombre. Ahora, ambiente. Principalmente en el país son aquellos lugares donde se tratan las carnes o se trata el ganado. Rastros municipales, criaderos y también aquellos laboratorios donde se practica también estudios laboratorios patológicos, epidemiológicos. Huésped, el huésped normal o natural es el ganado bovino, ovino, canino, caprino, y obviamente ese es el huésped. Y el humano es el huésped final. El huésped inicial es el ganado y el huésped final es el ser humano. ¿Cuál es el grupo de frecuencia que en el cual se presentan más estas patologías? Es el grupo comprendido entre los 15 y 44 años de edad y afecta mayormente a las mujeres por ingesta de lácteos no pasteurizados. Bien, y vamos a hablar de la cadena epidemiológica de la brucelosis, que la constituyen 5 elementos. El huésped, que es el ser susceptible a contraer la enfermedad, el ser humano. Ya hablamos que es una zoonosis. Agente causal, brucela en cualquiera de sus subespecies, Melitensis, Suis, Abortus. Puerta de salida, es secreciones urinarias, genitales, excreciones, sangre, vísceras, carne o la leche de ganado contaminado con brucela. Las vías de transmisión son oral, inhalatoria, parenteral, a través de heridas por solución de continuidad y conjuntival. En algunos casos la literatura remarca que por vía sexual también puede contraerse esta patología. La puerta de entrada pues es la mucosa oral, la mucosa nasal, las conjuntivas, la vía hematógena o incluso los genitales. Finalmente vamos a hablar de la infografía que realicé acerca de la patología. Esta es mi hoja frontal donde estamos manifestando cuál es el tema a tratar, brucelosis. En la primera hoja hacemos una pequeña introducción donde hablamos precisamente de los estados de la República donde se presenta más la patología, que hablamos que son los estados del norte y el centro del país, y también hablamos de qué es la segunda causa de zoonosis que se trata en nuestro país. Ya hablamos de las vías de transmisión, la vía directa o indirecta de la brucelosis al ser humano. Ahora bien, nuevamente haciendo un repaso de lo que es la historia natural de la brucelosis, el estímulo inicial, que es la ingesta de lácteos o alimentos derivados de carne o vísceras de animales infectados, o la manipulación en pie o canal de animales ya infectados con la patología. Ya hablamos de la triada ecológica, que entraría en el periodo prepatogénico. Entonces estamos hablando a nivel de promoción de la salud y protección específica. Hablábamos de los talleres comunitarios, de los programas preventivos de control de brucelosis a nivel estatal y municipal, sobre todo en las zonas donde se presentan mayores casos,
Ya hablamos de las protecciones específicas como la pasteurización de lácteos, medidas de protección de aquel personal que está sujeto a tratar ganado en cualquier parte del país. Hablamos ya del periodo patogénico establecido, lo que es prevención secundaria y terciaria. Ya hablamos del diagnóstico, cuáles son los métodos más comunes para determinar la enfermedad. Ya también hablamos de los 3 esquemas para tratamiento de la enfermedad. Y bueno, finalmente hablábamos de la prevención terciaria, que es la rehabilitación física y neurológica, principalmente por las consecuencias de meningitis y meningoencefalitis asociadas a brucela. También hablamos del cuidado de las recaídas en estas patologías. Aquí solamente vamos a hablar rápido lo que nos faltaba sobre las medidas de prevención primaria. Uno de los principales temas que tenemos que cuidar es el manejo de riesgos personales, fomentar estilos de vida saludables, pasteurizar los lácteos, utilizar medidas de protección y seguridad específicos para aquel personal que trata ganado en pie o en canal. También para aquellos que son productores. Ya hablamos de los diagnósticos diferenciales con los que se trata la brucelosis, como son shigellosis, salmonelosis, lo que conocemos como fiebre tifoidea también, paludismo, tuberculosis, también dengue o algunos casos de linfoma. Ahora bien, el enfermo con brucelosis a nivel de salud pública siempre va a ser canalizado al segundo y tercer nivel de atención cuando ponga en riesgo su salud por síntomas cardiovasculares neurológicos como los que acabamos de mencionar, complicaciones también genitourinarias, afecciones pulmonares como neumonías, que son raras pero se presentan, problemas oculares severos, crecimiento del vaso, lo que conocemos como esplenomegalia, o hepatitis. Ya hablamos del tratamiento a través de los 3 esquemas y les comentaba acerca de las medidas de vigilancia epidemiológica, que cualquier caso que sea posible, confirmado o latente, deberá seguir los lineamientos de la norma oficial mexicana 017 SSA 2 1994 en su año de creación para vigilancia epidemiológica. Y bueno, las recomendaciones nutriológicas, que es el área de nuestra atención principal, tener medidas de higiene, como es pasteurización de los lácteos, hacer un lavado adecuado de las carnes y vísceras que usemos de los animales que pueden ser portadores de la enfermedad, fomentar en los niños el aseo adecuado de manos, antes de comer, después de ir al baño, también saber como adultos, sobre todo aquellos que tratan carnes, sobre el adecuado aseo de manos después de tocar fluidos de ganado muerto. Mencionamos la bibliografía, casi todos los todo el temario de brucelosis fue empleado gracias al CENAPRESE, que es el Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades. Este es un ala de la Secretaría de Salud y desde 2008 han implementado una serie de planes y programas específicos en toda la entidad, en todo lo que es el país, para poder tratar la brucelosis. ¿Qué conclusiones me genera este tema del proceso salud-enfermedad? Son 3 puntos los que quiero abordar. 1, a través de este presente trabajo yo he aprendido sobre la importancia del proceso salud-enfermedad. Porque a través de este proceso de salud-enfermedad podemos conocer los alcances de una patología y cómo podemos tratar de atacarla desde nuestra trinchera, que es la nutrición. Porque a pesar de todo, recordemos que las ciencias de la salud son ciencias hermanas y es una interrelación de ciencias en las cuales la nutrición también forma una parte muy importante para la recuperación del paciente. He aprendido nuevos conceptos, como es el caso de la triada epidemiológica y la cadena epidemiológica. Esto me ha permitido comprender mejor el proceso de salud-enfermedad. Y finalmente, con este conocimiento adquirido, puedo desde mi posición como profesional de la salud en el área de la nutrición abordar cualquier patología en el proceso de salud-enfermedad y aplicarlo para mejorar los hábitos de aquellos pacientes que presentan determinada patología. Esta es la bibliografía del CENAPRESE y el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que son las principales fuentes que yo utilicé para el tema de brucelosis. Por su atención, muchas gracias.